El día de hoy queremos compartirte la historia de Hilda, que ha sido o es paciente oncológica, para decirte que a pesar de lo veloz que se ha convertido la vida en estos tiempos de tecnología, de redes sociales, donde la vida se ha hecho más competitiva, uno está tan enfocado en lo laboral, lo profesional, y no nos damos esos minutos de tiempo para ver cómo está nuestra salud. El tema de hoy es más vale prevenir que curar. Por eso hemos invitado a Hilda para que nos comparta su historia y por qué es importante la cultura de prevención, darnos ese tiempo necesario, que son realmente unos minutos de la vida, hacer un alto para hacernos el autochequeo mamario para prevenir el tema, este mal que aqueja a muchas mujeres en el mundo, que es el cáncer de mama. Hilda, bienvenida, gracias por estar con nosotros y por compartirnos tu historia. Hilda, ¿qué ha significado para ti el haber atravesado por este desafío de salud tan difícil que es el cáncer de mama? ¿Cómo lo has superado? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué significa en tu vida? ¿Y qué le puedes decir a tantas mujeres que a veces no se dan esos minutos de tiempo para hacerse el autoexamen? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, sí, Hilda, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Es una linda oportunidad de compartir esta, yo le voy a llamar linda experiencia, porque en medio de todo, haciendo un balance de la experiencia que me ha tocado vivir, y qué bonito el título que ustedes ponen, ¿no? La prevención, porque justamente a raíz de la prevención fue que yo detecté el cáncer de mama que tuve, ¿no? Yo todos los años acostumbraba a hacer un chequeo anual. El año 2008 justamente fui a mi chequeo anual y me detectaron ahí un pequeño problema, ¿no? Continué con el tratamiento y justamente me detectaron cáncer de mama, ¿no? En el estadio 2B, y me atendió en primer lugar el doctor, padre del doctor Mauricio León Rivera, el doctor Luis León Atoche. Luego me atendió el doctor Mauricio León Rivera y pudieron detectar justamente que lo que yo tenía era un cáncer de mama que no estaba tan avanzado, pero que merecía un tratamiento especial, ¿no? Yo he tenido quimioterapia, he tenido radioterapia, he tenido tratamiento hormonal y luego ya en continuos chequeos anuales, ¿no? Es una experiencia bastante grande, ¿no? Porque es como un remesón que uno tiene en la vida. Yo llevaba mi vida normal, yo soy profesora, y tuve que dejar algunas actividades académicas por un tiempo, ¿no? Porque la enfermedad no te permite muchas veces, cuando estás en quimio o en radio, no te permite, ¿no? Estuve haciéndolo un tiempo, pero el cuerpo no te responde, entonces amerita descansar, amerita seguir las indicaciones del médico. Tuve la suerte de contar con el apoyo del doctor Mauricio León, yo le llamo mi ángel salvador, porque justamente pude salir de esta experiencia. Actualmente yo soy inclusive miembro de una asociación de pacientes con cáncer, donde justamente hacemos incidencia de la prevención, ¿no? Que es el punto de partida para poder incidir y no llegar en todo caso a una etapa final y terminal, ¿no? Son ya 15 años que tengo, fue en julio 2008 que a mí me operó el doctor Mauricio, he tenido todo el tratamiento que he indicado y el 3 de julio de este año he cumplido 15 años ya de haber superado la enfermedad, ¿no? Como el doctor me dice, ya eres una ex paciente oncológica, ¿no? Pero hay que continuar chequeándose, ¿no? Hay que continuar, de todas maneras, tener en consideración la salud, que es muy importante. Yo tuve que dejar muchas labores académicas. Ahora con mucha alegría puedo compartir que he retomado nuevamente algunas labores académicas. Soy profesora y lo que más me gusta es enseñar y he podido retomar eso, ¿no? Entonces la prevención es el punto de partida para toda enfermedad, no solamente el cáncer de mama, ¿no? Que en este caso se está tratando de un poco comentar, ¿no? Hilda, ¿por qué es tan importante que todas las mujeres de cualquier edad, porque bueno, yo he tenido una experiencia cercana, una amiga
una amiga mía a la que yo aprecio mucho, Ángela Hernández, una diputada colombiana que tenía 29 años cuando el cáncer la encontró y lamentablemente ella ahora es un ángel desde el cielo, pero ella ha hecho mucho trabajo de difusión de la prevención. ¿Por qué en nuestro país es tan difícil la cultura de prevención? ¿Cómo podemos insistir para que las mujeres nos demos esos minutos de tiempo como un hábito mensual, un hábito cotidiano de ver, hacernos ese chequeo pues para ver si tenemos algún signo de cáncer de mama? ¿Cómo le insistimos? ¿Qué le dices desde tu experiencia que ha cambiado tu vida? Por supuesto, el tema del cáncer de todas maneras te da otro enfoque de la vida, cambia tu vida, pero ¿cómo le decimos de una forma contundente a las mujeres, a las peruanas, para que puedan hacer esta prevención cotidiana? Sí, que es muy importante, nosotros como personas y seres humanos nos debemos querer, ¿no? Y una parte justamente de querernos como persona es preocuparnos también de la salud. Y cuando yo he ido a dar testimonio, les he indicado, ¿no? Gracias a mi prevención, justamente yo puedo estar delante de ustedes y compartir justamente la experiencia de que si uno se previene, que el cáncer es curable, ¿no? Porque estamos a inicios y podemos hacer el trabajo suficiente y necesario para poder salir adelante, ¿no? Es cierto que algunas veces hay altibajos, no todas tenemos la misma situación, yo conozco muchas amigas que ahorita están pasando por ese proceso y tratamos de levantarles el ánimo, ¿no? Nosotros somos testimonio, somos pacientes ya curadas prácticamente, que gracias a esa prevención, esa palabrita que la escuchamos a diario, pero que muchas veces el papá o la mamá o el joven o el adolescente no le da la importancia necesaria y suficiente, ¿no? Creo que en ese sentido el Estado también debería de alguna forma apoyar todo ese tipo de campañas que hay, ¿no? Yo sé que los doctores, los médicos están en ese diario batallar, ¿no? Pero de repente es un pedido especial que se puede hacer, que las autoridades también den más importancia a ese aspecto de la prevención, en todo aspecto, no solamente inclusive en el tema de cáncer, ¿no? Que ahorita es muy importante que estamos tratando, ¿no? Y el mensaje que recogemos de Hilda para compartirte esta historia de vida el día de hoy es que la prevención es un acto de amor a uno mismo, es un acto de amor a nuestros seres queridos, porque si bien cuando se detecta el cáncer a tiempo es totalmente curable, totalmente controlable, y cuando abandonamos ese hábito de la prevención, pues es mucho más complicado. Si bien el cáncer es uno de los desafíos más dolorosos, pero difíciles, pero también de mucho aprendizaje en la vida de un ser humano, es un desafío de salud totalmente complejo y grande, porque trastoca no solamente a la persona que lo padece, sino a la familia, cambia tu modo de ver la vida, tu valoración de las cosas, y definitivamente cuando se forja con ese coraje que tenemos las mujeres peruanas, se puede atravesar. Sin embargo, reiteramos, repetimos, insistimos que es necesario fomentar la cultura de la prevención desde el Estado, por supuesto, pero también una prevención que tiene que nacer como un hábito de nosotras mismas, las mujeres, como un acto de amor a uno mismo, pero un acto de amor también a los nuestros, a nuestra familia, porque realmente el cáncer no solamente trastoca la vida de quien lo padece, sino también de todos los miembros de la familia. Gracias, Hilda, por habernos compartido tu historia e insistir, motivar, contarle a la gente y a las mujeres lo importante que es la prevención, esa actividad de palparse, de revisarse, de tocarse para ver si hay un signo que no está normal en los senos de la mujer, para poder curarlo a tiempo, detectarlo a tiempo. Gracias, Hilda, por habernos compartido el día de hoy tu historia, con más de eso y ahora con tu médico que nos va a contar desde otro rol cómo es la cultura de prevención. Volvemos en un corte comercial. Gracias.
el tema de hoy es prevenir vale más que curar, y por supuesto eso aplica muchísimo y directamente en el tema del cáncer. En nuestro país la cultura de prevención no es tan difundido, por eso desde este espacio te hemos compartido la historia de Hilda, que ha superado el tema del cáncer a la mama, y hemos invitado ahora al doctor Mauricio León Rivera, que es cirujano, mastólogo, oncólogo, director de la Liga contra el Cáncer, para que desde el rol del médico nos pueda enseñar, incentivar sobre la cultura de prevención. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo la cultura de prevención puede ser una acción importante, un hito importante en la detección del cáncer y en su cura? Claro, Nelly, primero felicitaciones por tu programa. Es un programa que llega a mucha gente. Lo tienes hace casi un año, me parece, y con programas como el tuyo y con la ayuda de los medios visuales y medios escritos, uno puede hacer que cambie un país en tener más cultura. El Perú no tiene cultura de prevención, ni toda Latinoamérica. Si vemos, y es peor si tú ves en niveles socioeconómicos, en hospitales del Estado, prácticamente el diagnóstico de cáncer de mama lo hace la mujer porque se toca una tumoración, un bulto en la mama que parece de la nada, no duele y crece. Pero si vamos a los institutos privados, a las clínicas, hay muchísima más prevención primaria. Mujeres que no sienten nada y se hacen mamografía dentro de un mismo país. Y si vamos a otros países más desarrollados, hay mucha más cultura de prevención y más diagnósticos precoces por screening. Screening se llama despistaje por mamografía o por un examen clínico de un médico, o por el mismo autoexamen también. Pero digamos, es mucho, dentro de un país hay muchas diferencias, como en el Perú. Antes de estar acá, estaba siendo jurado de tesis, una tesis muy interesante que hablaba comparaba un instituto privado en el Perú y uno público. Y decían la diferencia en días entre comenzar el tratamiento cuando una persona tiene cáncer de mama, y más o menos un mes de diferencia de si te vas a un hospital público o a una clínica particular. Entonces, y ese mes al final tiene efecto en sobrevida. La mujer que se demora más en un diagnóstico tiene menor, obviamente se cura menos. Y así con todo. Esa es una inequidad que hay en el Estado, que ojalá algún día se recupere, se revierta. Y me da mucho gusto haber escuchado a Hilda, una paciente, una amiga ya, 15 años, más de 15 años que la conozco, a quien quiero mucho. Ella es una profesora de estadística y matemática, y felizmente salió de esta enfermedad como muchísimas pacientes con cáncer. Al día se detectan 20 pacientes con cáncer en el Perú, y lamentablemente fallecen 5. No queremos que fallezca ninguna, porque es una enfermedad que se puede prevenir. Pero esa es la realidad hoy en día, es la enfermedad que más mata mujeres a nivel global en el mundo, y es el cáncer más frecuente en la mujer peruana. Y es muy cierto lo que usted dice, doctor. En nuestro país no hay una cultura de prevención en general, en todos los aspectos de la vida cotidiana. En la empresa hay una alta tasa de informalidad, que es parte de nuestra cultura, una parte negativa, por supuesto, en el tema del aspecto laboral, pero en el tema fundamental de la salud no tenemos una cultura de prevención, una cultura de alimentación saludable, una cultura de educación, de conocimiento de la salud, de la alimentación, y eso pues es un reto desde la educación que tenemos que hacer, además, no solamente el Estado, ¿no? Que el Estado es una entidad muy débil en la gestión de la salud pública, como es evidente en nuestro país, pero también desde la educación. Y este espacio de historias reales también tiene el objetivo de poder incentivar a fomentar una mejor cultura, una cultura de prevención, una cultura de optimismo, una cultura de unidad entre peruanos, y por supuesto uno de los ejes fundamentales es la educación. Y en eso la prevención puede ser un hito tan grande entre la vida y la muerte, o entre el proceso que dure el conllevar un reto tan difícil, tan duro, que es el cáncer de mama. ¿Cómo se
puede fomentar esa cultura de prevención en nuestro país? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién le corresponde? ¿Qué se está haciendo para fomentarlo? Bueno, eso es tarea de todos, Nelly, ¿no? Del Estado. El Estado ya perdió la guerra hace rato en la lucha contra el cáncer. No puede ser que más del 50% de la gente con cáncer en nuestro país tenga estadios avanzados. El cáncer de mama tiene 5 estadios: 0, 1, 2, 3 y 4. El 0, el in situ, es más o menos el 1.5%. 1% del cáncer de mama de las casi 7.000 mujeres con cáncer de mama en el Perú, solo 1% son in situ. Entonces, que es el que se cura 100% cuando está dentro del ducto. Y cuando va avanzando, cuando es estadio 1, se curan el 90%, estadio 2 depende 80%, estadio 3, 50, 60%, y estadio 4, la misma enfermedad, no se cura ninguna. Entonces, esta enfermedad es un ejemplo de una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo, como el cáncer de colon, como el cáncer de estómago, que es muy frecuente en el Perú, como el cáncer de próstata. Pero ante la falta de cultura de prevención en cáncer, estamos fregados, porque tenemos pacientes que vienen al consultorio con tumores muy grandes, con cánceres muy avanzados, y es poco lo que se puede hacer. Y sobre todo en un país pobre como el Perú, donde no hay déficit de camas, hay déficit de drogas, de medicinas, de quimioterapia, de todo. Entonces, en un país que estamos mal, ya nos demostró el COVID, el país que más ha muerto gente en el mundo es porque tenemos un sistema de salud muy débil, y el cáncer es otro problema que es un problema ya de salud pública. 1 de cada 12 mujeres en nuestro país va a ser cáncer durante el resto de su vida. Entonces, cualquier mujer que nos está escuchando en historias reales puede tener cáncer. Si no ha tenido cáncer, puede tenerlo a futuro, porque 1 de cada 12 en la estadística va a tener cáncer de mama. Es una enfermedad que es muy, muy común. Hoy día vengo de operar 2 pacientes con cáncer de mama y voy a ver ahora en consulta a varias pacientes para programar. Entonces, todo el día estamos luchando contra esta enfermedad. Felizmente, la mayoría de gente se cura con esta enfermedad. Pero hay otros cánceres que avanzan más rápido, y simplemente con tener hábitos saludables de vida, un buen peso, la famosa regla índice de masa corporal, peso en kilos entre la talla y metros al cuadrado. Yo peso 86 kilos y mido 1,80, 86 entre 1.8. Entre 1.8 tiene que estar entre 20 y 25. Si estamos entre 25 y 30 es sobrepeso, y si es más de 30 es obesidad. Así nos veamos bien, lo que sea, es obesidad. Y eso nos da riesgo mayor de cáncer de mama, de cáncer de próstata en hombres, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, etcétera, etcétera, etcétera. Si fumamos, estamos fregados, porque ahí fumo o alguien que fuma en nuestra casa, ¿por qué nos ha dado cáncer? Porque está fumando, porque no haces ejercicio, porque estás con sobrepeso, porque comes comida chatarra. Eso hay que cambiarlo. Es mucho más caro fumar, porque eso te cuesta el cigarro, es mucho más caro comer comida chatarra, es mejor comer en su casa. Si vas a comerte una parrilla, ponle verduras, ponle vegetales, que no sea todos los días, porque si no vamos a terminar mal, vamos a terminar con un cáncer digestivo quizás, de colon, etcétera, que es una enfermedad que es agotadora, es cara. Lo mejor es cambiar estilos saludables e irse a un chequeo 1 vez al año, no hace daño. Hay 2 ejes de la cultura de la salud que son fundamentales: la cultura de la alimentación y la cultura de la prevención. El Perú es un país prodigioso en productos andinos altamente nutritivos. Tenemos la maca, la quinoa, la kiwicha, cañigua, el cacao, la diversidad de papas, las plantas medicinales. El palillo, la cúrcuma. Una infinidad de productos. Somos un país prodigioso, pero es increíble que la cultura alimentaria está en involución en nuestro país. Nos alimentamos cada vez peor los adultos, más allá de la condición económica de cada ciudadano y familia, pero también paralelo a eso, las tasas de desnutrición infantil son elevadas. No porque no haya recursos, no porque no haya productos en nuestro país, lo que nos falta es una cultura de conocimiento, disciplina, responsabilidad, un valor fundamental. Si te amas a ti mismo y amas a tus seres queridos, a tu familia, hay que tomar en cuenta con mucha seriedad la cultura alimentaria y, por supuesto, la cultura de prevención. ¿Por qué estamos tan abandonados? ¿Por qué hemos claudicado en ese tema? ¿Es problema de la educación? ¿Dónde se ha roto? Bueno, ¿Dónde sí, se ha en quebrado realidad estamos eso? jalados en casi todo. Bueno. En realidad, los 2 pilares de una sociedad tienen que ser la salud y la educación. La educación, mira cómo está. La inequidad entre colegios públicos y privados es enorme. En la época de mi padre fue oncólogo, yo he seguido sus pasos, ha sido un oncólogo muy famoso, falleció en 2017, que lo conoció Hilda, decía.
Él estudió en Guadalupe, en el Colegio Guadalupe, que era una gran unidad, en el Colegio Nacional. Y yo cuando íbamos a ver el partido de Perú-Colombia, sabía el himno de Colombia. Perú-Argentina sabía el himno de Argentina. Sabe todas las novelas de todos los escritores famosos. Y yo decía, oye, en un colegio nacional está mejor que yo, que he estudiado en un colegio particular. Y ahora es peor la inequidad. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno, mientras el Estado no invierte en salud y en educación, vamos a ser un Estado como lo es el Perú hoy en día. La gente, ¿por qué sale a la calle? ¿Por qué salen que está muy mal, dicho sea de paso, a romper calles y romper todo? Porque ven que su esposa, su hijo se muere cuando va a un hospital y no le dicen que no hay cama. Entonces, eso no puede pasar. Tenemos que cambiar. El Estado tiene que invertir en salud y en educación. Mientras no invirtamos en eso, entonces estamos en una guerra que ya la vamos a perder. Por supuesto, hablar del tema de la salud pública es pues un drama en nuestro país y esa debe ser una de las razones por que en casa y nosotras mismas implementemos, incentivemos el hábito de la prevención, señora, señor, joven, usted que nos está escuchando, padre de familia, porque si usted se enferma, no hacemos un alto para chequear nuestra alimentación y nuestra salud, principalmente en el cáncer de mama, tenemos un estado que no tiene necesariamente las mejores condiciones y es un doble reto cuando tenemos todos los hospitales que están deteriorados, que están prácticamente en una crisis total y generalizada. Doble razón para incentivar la cultura de prevención. Si bien tenemos un Estado que ha claudicado en su rol de forjador de educación y de salud, los dos pilares de la exigencia social, pero también los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en el tema principalmente de la salud. ¿Cómo podemos incentivar, fomentar, fortalecer la cultura de prevención en los peruanos? Sí, yo siempre he pensado que se predica con el ejemplo. Entonces, si estamos en la casa y tú fumas, no le dices a tu hijo que no fume porque tú estás fumando. Entonces, siempre, si vamos a hacerlo con el ejemplo, entonces hay que hacer ejercicio. Y si queremos que nuestra familia haga ejercicio, hay que enseñarle. Yo por ejemplo, hago ejercicio. Y le digo a mis hijos, vamos, que va eso. Y si no hacen es porque no quieren, pero no es porque yo no les he dado el ejemplo. Entonces, es importante predicar con el ejemplo, ¿no? Si uno quiere tener hijos trabajadores, tienen que verte trabajar. Eso es lo que yo veía con mi padre, se levantaba muy temprano y ahora yo me levanto temprano porque digo, si él a su edad se levantaba a los 80 años, porque yo tengo menos y no voy a... Entonces, si quieres que el hijo no fume, no fumes. Tienes que hacer deporte, tienes que tener un buen peso. Porque ¿qué hacemos si somos obesos? Le decimos, oye, no comas eso que vas a engordar. Si papá, tú tampoco comas. Entonces, eso es lo que yo pienso, que la responsabilidad es de todos, tenemos una tarea todos y primero nosotros al dar el ejemplo. Si no quieres que te robe el gobierno, tú tampoco robes pues en tu trabajo, donde estés. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos hartos de que estemos mal como país y si estamos en lo mismo, no invertimos ni en salud ni en educación, entonces como decía Einstein, ¿no? Si tú quieres cambiar las cosas haciendo lo mismo, es que él decía, eres un idiota, eres un tonto, porque es así, si haces todo de la misma manera, vas a tener el mismo resultado. No esperes diferentes resultados haciendo las cosas de la misma manera. Eso tiene que cambiar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos ha acompañado el doctor Mauricio León Rivera, especialista, por supuesto, y presidente de la Liga contra el Cáncer de nuestro país. Gracias por habernos acompañado y regalarle a la gente y sobre todo a las mujeres esa dosis de decirle, de incentivar a la cultura de prevención tan importante en nuestro país. Por supuesto, somos un país que tiene sus peculiaridades y la informalidad en nuestra vida cotidiana es amplia, pero creo que es fundamental ponerle atención a los 3 ejes fundamentales que ha mencionado el doctor. La educación, que también es la cultura, y los valores. La cultura de la buena alimentación. Tenemos un país prodigioso, tan amplio, tan vasto en todo lo que son recursos alimentarios, como no lo tiene ningún país del mundo, que nos falta acercarnos, conocer, indagar. Estamos en tiempos de una velocidad impresionante que nos da la tecnología
Y las redes sociales, sin embargo, cuando aumentan las tasas de cáncer, pareciera que estamos involucionando en todos estos temas de los buenos hábitos, que sea un motivo importante el haberte compartido el día de hoy la historia de Hilda, para que nos demos ese minuto de conciencia, ese minuto de poquísimo tiempo para auscultarnos, para tocar las partes donde pueda aparecer un signo de algún cáncer de mama, por ejemplo, que puede hacer gran diferencia entre el tiempo de tratamiento, incluso gran diferencia entre la vida y la muerte. Hemos querido compartirte el día de hoy esta noble historia, bonita historia, para que también fomentemos la cultura de prevención y de buena alimentación en nuestros hogares. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te